Estamos con Gabriela Origlia para analizar el tema. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Efectivamente, serán ajustados después por el INDEC, pero hay que pensar que ya a fines del año pasado el 45% de los argentinos, según cifras oficiales, eran pobres. Lo que sí ha crecido de manera muy importante es la indigencia, Se ha multiplicado casi por 4 los valores promedio de los últimos años en esta medición del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, y como decías vos recién, indigente es aquel que ni siquiera alcanza a cubrir la comida, lo más básico, es el grado inicial de la problemática. Hay un dato, Silvia, que me parece que no podemos dejar de ver, que más allá de la discusión de hoy o de noviembre del año pasado o de marzo del 2020, cualquiera sea la fecha, es que en los últimos 20 años, 1 de cada 4 argentinos siempre fue pobre. Esa es la base sobre la que nos movemos. Hay pobreza estructural en la Argentina. En los últimos 20 años nunca la pobreza perforó el 25%. Y ahí está el punto que nos está definiendo que el problema está lejos de ser una cuestión de momento. Y hagamos foco en algunos de quienes más lo sufren, los niños. La mitad de los chicos de entre 3 y 13 años en el país son pobres. Pero fíjate este dato que me parece que nos abre la puerta para un análisis posterior. El 42,6% de esos chicos pobres reciben sus familias asignación universal por hijo y también tarjeta alimentaria. La mitad come en comedores escolares. El 36,7% recibe caja o bolsones de alimentos en esos comedores. Y no está el dato allí, pero fue relevado por la UCA. 11% recibe también alimentos por alguna otra vía. Me parece que acá lo que estamos poniendo, Silvia, en blanco sobre negro cuando hablamos de pobreza estructural es, primero, que hay trabajadores, hay gente que tiene empleo formal y es pobre, que no alcanza a cubrir los gastos. Que me parece no pasaba en otras décadas, ¿no? Un trabajo formal te daba la posibilidad de estar dentro de la clase media. Hoy no. Hoy no, hoy no. Y el otro dato es que en general la gente del sector medio, el sector medio en términos materiales, Silvia, porque si nosotros salimos a preguntar, como lo hacen muchas instituciones, ¿usted de qué clase social se identifica? El 80% de los argentinos dice clase media. Claro. Pero cuando uno a eso le pone atributos económicos, se reduce fuerte. El mayor problema que se ha dado en los últimos 20 años es que quien cae del sector medio a los sectores más bajos, si caen 10, vuelven a subir 2 cuando la economía se recupera, pero 8 siguen abajo. Entonces vas haciendo un sedimento que te va aumentando los niveles de pobreza. Entonces tenemos trabajadores pobres y el otro elemento es que ya las transferencias del Estado pueden impedir seguir cayendo, pero no ayudan a salir de la pobreza. Claro que sí. Las transferencias económicas, porque a veces está este prejuicio de viven de los subsidios. Vivir dignamente con los subsidios no es posible, lo están diciendo los números del propio INDEC, de la Universidad Católica Argentina y de otras instituciones económicas que han hecho trabajos en los últimos tiempos y que van más allá de cualquier gobierno. Sí, pero hay un único culpable, ¿no? La dirigencia política que durante todas estas décadas se ha preocupado por poner un parche solamente a la pobreza, como es un plan social, y no darle la dignidad de un trabajo, ¿no?, a los argentinos, para que no tengamos que seguir en esta situación que, como decís vos, pobreza estructural. ¿Cuántos años nos va a llevar poder salir de esto, no? Y ya llevamos, en 20 años, son 3 generaciones que han crecido en la pobreza. Seguramente si hiciéramos un relevamiento en comedores de la ciudad de Córdoba, ni siquiera te digo que nos vayamos a lugares del país donde las tasas de pobreza, de indigencia son más importantes, vamos a encontrar que está comiendo el nieto de quien empezó a comer en ese comedor. Y el punto es que en una economía sin crecimiento y sin empleo de calidad no se sale de la pobreza. Sí. Las experiencias internacionales demuestran que ese es el camino y es ahí donde la Argentina, transversalmente a las ideologías y a los partidos políticos, se ha quedado atrás.
Lamentablemente la pelea sigue, la discusión sigue y siguen los números, pero más allá de los números, Gaby, es la persona. Eso que decías vos, ¿no? En estos comedores ya va el nieto del que fue a comer por primera vez y lamentablemente ya ese abuelo también se está quedando a comer en ese comedor. Es tristísima la realidad y me parece que los políticos la tendrían que ver más allá de estos números fríos, ¿no? Así es, y repartir alimentos no es la solución, digo, no, ni con esto diciendo que es que está bien sentarse sobre alimentos a punto de vencer, porque claramente no lo está, el hambre es una tragedia y hay que salir a repartirlos, no importa si vencían de acá 20 días o de acá 5, la discusión, si la reducimos a eso, me parece que la estamos minimizando, ni tampoco hacer del reparto de alimentos la única herramienta para luchar contra la pobreza. Bueno, Gaby, habíamos dicho al martes siguiente de tu columna iban a ser buenas noticias de economía, pero lamentablemente esta Argentina nos lleva siempre a esta situación. Vamos a buscar. La actualidad nos empuja para ese lado, Silvia, ese es el punto. La mantenemos a la promesa y la haremos realidad, ni bien la actualidad nos permita tomarnos un respiro. Gracias, Gaby.